esta tarde, Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos al verso 26 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Dice así la palabra de Dios: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios bendiga su palabra. En Chile, desde que empezó la expansión del Evangelio, hubo mucha gente que se convirtió, que era gente que se conoce de escasos recursos, o gente que no era muy preparada o intelectualmente ni siquiera sabía leer. Era gente que no era preparada para nada. Entonces hubo un misionero que vino aquí a Chile, que hizo un estudio sobre un análisis sociológico de ese fenómeno de cómo el Evangelio comenzó aquí en Chile, y escribió un libro en 1968 llamado El refugio de las masas. Y en ese libro él hacía un análisis de cómo llegó el cristianismo, o cómo el cristianismo impactó en la sociedad. Y él en ese libro escribió una frase que traigo aquí. Dice, él trata el pentecostalismo y el movimiento protestante en general, pero específicamente el protestantismo. Dice, el pentecostalismo chileno atrae casi exclusivamente a las masas populares, y nosotros habíamos comprobado ya en páginas anteriores que no es ni específicamente rural ni específicamente urbano. El pentecostalismo ha nacido en los suburbios de las grandes ciudades, en el seno de poblaciones marginales de raíz campesina, y luego se ha extendido en la zona rural del sur, teniendo por centro la provincia de Cautín. Bueno, ahí él está haciendo una descripción de cómo el pentecostalismo y el protestantismo en general se fue expandiendo a través de Chile, y en una cultura de 1968, donde Chile todavía estaba un poco en campo-ciudad, estaba en las migraciones, cómo había impactado y había llegado a las personas de más escasos recursos. Y es por eso que él le puso a ese libro el refugio de las masas, donde las masas habían encontrado un refugio, donde las personas habían encontrado algo que la sociedad no les proveía en aquel momento. Entonces encontraban ese refugio en Dios, en el mensaje del Evangelio. Pero con el tiempo las cosas han ido cambiando. Ya no ha sido el cristianismo, o por lo menos en Chile, ya no es necesariamente el refugio de las masas, y por eso hubo otra teóloga en este caso que hizo un estudio para analizar cómo habían cambiado las cosas. ¿Ya? Una teóloga y profesora llamada Eugenia Feriakova, que es de Moscú, como suena su propio nombre, y escribió también un libro en donde analizó este cambio, cómo había cambiado. Incluso su libro se subtitula Dejando atrás el refugio de las masas, en donde ella dice cómo ha cambiado entonces en nuestro país la recepción del Evangelio, o cómo los mismos evangélicos han ido cambiando con el tiempo, y ahora ya no son simplemente la gente que no estaba preparada, la gente que no tenía estudio, la gente que no tenía profesión, sino que ahora tenemos gente dentro de nuestra fila de cristianismo, gente que sí tiene eso, y gente que no tiene eso también. Pero ha ido cambiando un poco la circunstancia de cómo se ve, y ella dice, analizando un poco esto, dice, desde 1990 creció notoriamente la presencia política, social, universitaria y últimamente intelectual de los evangélicos en la sociedad chilena. Ahora los evangélicos no se sienten refugiados, sino que ciudadanos de su país, aumentando su compromiso cívico-social. Prácticamente en cada iglesia hay ministerios sociales de ayuda a los necesitados, pero también pastores jóvenes y líderes que hablan sobre la necesidad del prójimo. Eso muestra que ha cambiado las circunstancias, ha cambiado la situación más o menos
en nuestra vida de iglesia cristiana evangélica. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque estas cosas tienen que ver mucho con cómo se lee este pasaje que acabamos de leer, donde el apóstol Pablo habla y empieza diciéndonos en el verso 26 que consideremos quiénes somos, consideremos lo que hay dentro de la iglesia de Corinto. En aquel momento, en el primer siglo, había ciertos esclavos, prostitutas, pecadores de lo más vil, que eran parte de la iglesia. Pero también no solamente había eso, sino que también habían, como nos dice el apóstol, algunos que eran sabios, poderosos y nobles. Eran pocos, pero había. ¿Qué quiero decir con esto? Que había... El cristianismo no era solamente de gente pobre y necesitada o de escasos recursos, que la gran mayoría sí lo era en el primer siglo, pero no era solamente eso, sino que también había algunos. Y Pablo le dice, miren, consideren, hermanos, su llamamiento. ¿Ya? O como nos dice la otra versión es NBI, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. O NTV nos dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. O sea, no todos los cristianos somos de noble cuna, o poderosos, o sabios, según el mundo, según los criterios. Y recuerden que Pablo había estado argumentando en los pasajes anteriores que Dios había traído un mensaje que era locura para los sabios de aquella época, para los filósofos de aquella época, para los retóricos de aquella época, para los judíos de aquella época, que no les parecía sensato el mensaje. Era tropezadero para los judíos y era locura para los griegos y para los gentiles en general. Entonces Pablo aquí está mostrándonos que si hay dentro del cristianismo sabios, poderosos y nobles, algunos pocos. Y muchos comentaristas creen que Pablo tiene en su mente a Jeremías, al profeta Jeremías, el capítulo 9, versos 23 y 24, donde había el profeta escrito respecto a ciertos sabios, ciertos poderosos y ciertos fuertes. Para recordarle un poco el pasaje, Jeremías 9, 23 y 24, dice, donde después Pablo iba a citar explícitamente un pedazo de él en el verso 31 de este mismo capítulo, pero recordando este pasaje en Jeremías 9, 23 y 24, nos decía lo siguiente, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse por ser valiente, ni presumir por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y de conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Eso era lo que decía Jeremías y eso es lo que probablemente Pablo tenía en su mente cuando tomaba y mostraba aquí a estos sabios, a esta gente que se creía muy poderosa, muy entendida. Y Jeremías estaba hablando en un contexto de juicio en donde el pueblo estaba en el exilio o estaba yendo ya al exilio y donde ellos, aún viendo la destrucción y el contexto en el cual se encontraba, aún así seguían confiando en otras personas y no en Dios. Estaban confiando en la sabiduría de Egipto, por ejemplo, en el libro de Jeremías, y no estaban confiando en Dios. ¿Y dónde entonces estaba toda esa sabiduría? ¿Dónde estaba toda esa riqueza? ¿Dónde estaba toda esa valentía? Y en el caso de Corinto era similar. Los corintios tenían las divisiones, tenían la iglesia dividida, había muchos problemas, y entonces Pablo era como que le dijera, ¿y dónde están esos sabios? ¿Dónde están esos poderosos? ¿Dónde están esos nobles? Dentro de aquí, dentro de esta iglesia. Entonces, a través de la historia de la iglesia ha habido personas que han interpretado ese pasaje como que no hubiera ningún sabio o noble dentro de la iglesia cristiana, y ciertamente hay algunos. Incluso fue una acusación que en los primeros siglos del cristianismo se le hizo. Hubo un filósofo griego llamado Celso que él escribió incluso interpretando este pasaje de esta manera y diciéndole a los cristianos que en verdad los cristianos llamaban a pura gente ignorante. Les cito lo que él decía, dice, sus mandatos son como los que siguen, que nadie educado, sabio o sensato se nos acerque, porque nos ha enseñado que estas habilidades son pecado, pero que venga cualquiera que sea ignorante, inculto, cualquiera que sea como un niño, por el hecho de que ellos mismos admiten que estas personas son dignas de su Dios, demuestran que quieren y pueden convencer solo a los necios, los deshonrosos y estúpidos, y solo a esclavos, mujeres y niños. Esa es la acusación que él hacía. Los cristianos llaman a pura gente ignorante porque saben que no son capaces de convencer a alguien noble o poderoso.
que no va a venir a sus filas. Pero en verdad, si vemos la iglesia cristiana del primer siglo, sí habían algunos de ellos. Y si pensamos en alguien sabio, por ponerle un título, era alguien reconocido dentro de la misma gama de pensadores, tenemos al mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, según los criterios meramente humanos, y él mismo lo usó en una ocasión en la carta de Filipenses, él peleando con los judaizantes les dice: bueno, ustedes quieren demostrar quién tiene aquí currículum, quieren demostrar quién tiene conocimiento, hagámoslo. Y recordará usted en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, donde el apóstol Pablo usa esto para decirles a los judaizantes: miren, yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, está Pablo diciendo un poco de lo que él fue. Dice: fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel. Ya era alguien obediente, ¿no? Estaba cumpliendo lo que Dios había dicho en el pacto de Moisés, ¿cierto? De ser circuncidado al 8º día. Era de la tribu de Benjamín, dice: soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. O sea, de los más obedientes a la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. O sea, yo soy alguien que puedo decir que realmente estoy dentro de los que podríamos considerar sabios. Yo soy una persona muy sabia. Incluso hay gente fuera de la iglesia cristiana que considera al apóstol Pablo como un gran pensador o alguien que aportó, aunque no esté de acuerdo, que aportó en su pensamiento reflexiones interesantes. Y si pensamos en alguien que haya sido poderoso en la iglesia cristiana de los primeros siglos, podemos pensar en Lidia. Recordará a Lidia en Hechos capítulo 16, Pablo está predicando y dice que se encuentra con una mujer que vendía telas de púrpura. ¿Eso qué significa? Hechos 16, verso 14, usted puede encontrar eso. Dice, le leo: entre las que oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. ¿Qué significaba que una mujer en el primer siglo vendiera púrpura? Significaba que era una mujer que tenía recursos, una mujer que tenía poder. Y el cristianismo daba la opción para eso, mujeres que pudieran tener ese capital de aquella época y vender y intercambiar libremente y desarrollar su mercado. Pero era una mujer que, entonces, según los criterios humanos, era poderosa. Era alguien que podía relacionarse, porque acuérdense que en el mundo antiguo existían solo dos estratos sociales: rico y pobre, no hay más. Entonces Lidia era alguien considerada como alguien poderosa según los criterios humanos. Y alguien noble o de noble cuna, como nos dice NBI. ¿Había alguien? Sí, habían varios también. Habían personas de noble cuna, o honorables, o nobles dentro de aquella época. Podríamos pensar en Crispo, que es uno de los conversos en donde Pablo predicó en Hechos capítulo 18, verso 8, que él era un jefe de la sinagoga y por tanto tenía cierto respeto dentro de la comunidad, era una persona noble y respetable para la comunidad y era parte también de aquel que se iba a convertir e iba a venir al reino del Señor. Hechos capítulo 18, verso 8 nos relata un poco eso y nos dice: Crispo, que era jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Entonces, dentro de la iglesia cristiana habían en el primer siglo personas así, personas con sabiduría, personas poderosas, personas nobles, personas que eran bien consideradas dentro de la sociedad. Y si pensamos en la actualidad, también podemos pensar en gente así, podemos pensar en gente que tiene cierta influencia, tiene cierto impacto con su propia vida, y es a la vez cristiana. Un ejemplo que uno podría pensar es Francis Collins. Francis Collins es uno de los más conocidos, personas expertas en los genes. Es un genetista gringo, americano, como lo conocemos, y es alguien que se ha dedicado específicamente a descubrir la enfermedad por medio de los genes, y es conocido más por dedicarse al tema del genoma humano. Y él es un conocido cristiano que muchas personas consideran muy influyente dentro del mundo estadounidense, y no tiene problema, es alguien influyente, puede hablar de la fe y la gente tiende a considerar a alguien que es científico como alguien importante, entonces tiene cierta influencia al poder
hablar del cristianismo de la fe, o en el área filosófica uno puede encontrar a varias personas. Uno de los famosos son Alvin Plantinga, que es un filósofo que se ha dedicado a tratar de mostrar en la filosofía cómo es razonable creer en Dios, o a tratar de resolver el problema del mal dentro de la filosofía. Y así podemos pensar en varias personas que son cristianas y tienen cierta influencia, pero la mayoría de nosotros, o nuestra realidad es que la mayoría de nosotros no somos personas con doctorados, con esa capacidad o esa habilidad que Dios nos ha dado para glorificar a Dios por medio de eso. Y por eso Pablo nos dice que, aunque pueden haber ese tipo de personas, la mayoría de las personas somos personas, como nos dice en el mismo verso 27 y 28, personas que Dios ha escogido y que son necios, débiles, viles, que Dios ha elegido. La mayoría de las personas no somos científicos. Aquí nadie de nosotros, yo creo, es quizá un científico. Si lo es, amén. Ninguno de nosotros quizá es un filósofo profesional. Aquí dentro de nosotros, nadie de nosotros quizá tiene algún doctorado, quizá sí. Pero la mayoría de las personas que Dios escoge son personas que al ponerlo frente a lo que el mundo considera valioso, somos nada. Somos necios, somos débiles, somos viles, somos menospreciados. Y fíjense lo primero que dice Pablo en estos versículos. Hablo de los versos 27 al 29, donde estamos los necios, débiles, viles y menospreciados. Es que Dios primero es quien escoge. Y eso ha venido diciendo anteriormente en todos los versos. Es que Dios es quien eligió. Y eso lo podemos encontrar en otras partes de la Escritura, por supuesto, la elección. Dios es quien escoge. Dios es quien elige. Y Efesios 1:4 es uno de los versículos conocidos respecto a esto, en donde el Señor nos dice, el apóstol Pablo escribiendo ahí inspirado por el Señor, dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Dios es quien ha escogido. Dios es quien ha determinado escoger. Y ha escogido, como vamos a ver después, a personas que para el mundo son personas nada, son los dos nadies. Pero Dios nos ha escogido a nosotros y ha querido llevar así a cabo su plan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, también habla un poco de la elección ahí, y está Pablo dando gracias, donde dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está agradeciendo porque Dios ha escogido a aquellos para que vengan a Cristo y sean salvos. Dios es quien ha querido escoger, y recordemos que había dicho Pablo que él había querido escoger a través de la locura de la predicación. Y eso significa, por medio del mensaje del Evangelio, vienen a Cristo. El mensaje del Evangelio es poderoso para atraer a sus escogidos, para atraer a salvación a aquellos que Dios ha querido salvar, por la libre gracia de su misericordia. Y entonces, ¿a quiénes ha escogido el Señor? ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que ha escogido, pero nos dice que Dios eligió a los necios, débiles y viles. Para la cultura del primer siglo, las elecciones que Jesús hizo respecto a los discípulos que Él escogió y a las personas que Él escogió para llevar a cabo su plan, era una locura. Recordemos a quién escogió Jesús para ser parte de sus discípulos. Escogió pescadores, gente que no era totalmente ignorante como se cree, tenía una cierta base debido a que habían sido guiados en la fe hebrea, donde la memorización y la repetición es algo muy importante, pero tampoco eran especialistas en los temas, tampoco eran Sócrates, tampoco eran Aristóteles, tampoco eran historiadores importantes ni retóricos importantes de la época. Eran personas sencillas. Y recordemos un poco eso, cómo el Señor elige aquí a los discípulos y cómo escoge también a alguien que era escandalosamente pecador, como Mateo. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Observemos un poco aquí esta elección que el Señor hace
Y también luego vamos a observar en el mismo libro de Mateo, Mateo 9, verso 9 al 10. Acompáñenme entonces a Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Tenemos aquí al Señor predicando y dice, verso 18: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remedaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Tenemos entonces una lección que Jesús hace aquí de estos cuatro pescadores y los llama a ser parte de sus discípulos, que iban a ser luego muy influyentes dentro de la iglesia cristiana. Pero eran personas que estaban en su trabajo, estaban realizando cotidianamente su trabajo, y Jesús viene hacia ellos y le hace un llamado. Y ellos responden a ese llamado. Así es tal cual como a nosotros nos pasa, ¿no? El Señor llega, irrumpe en nuestra vida cotidiana mientras estamos viviendo, haciendo las cosas de la vida, y el Señor viene y llama, y nos llama, y hay un llamado irresistible al cual respondemos, y entonces nos convertimos en pescadores de hombres. Hombres y mujeres llamados a anunciar el Evangelio para que otros vengan. Y lanzamos nuestras redes del Evangelio para que otros vengan y sean salvados por el Señor. Y son personas sencillas. También cuando llama a Mateo, recordarán capítulo 9 de Mateo, versos 9 y 10, nuevamente tenemos a Jesús, quien siempre iba caminando, mientras iba caminando, iba predicando. Dice: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y les dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y luego los fariseos, ¿cierto? El siguiente versículo: ¿por qué el maestro come y bebe con pecadores? ¿Por qué el Mesías se rebaja a esto? A acercarse a este tipo de gente, y más encima llama a este tipo de gente para ser parte de su reino. La mayoría de las personas que el Señor llama a ser sus discípulos eran ex publicanos, ex prostitutas, esclavos, mujeres, niños, gente enferma que había sido sanada por el Señor. Y esa era la gente que iba a transformar el mundo predicando el Evangelio. No iban a ser grandes intelectuales, sino que iban a ser personas que aman al Señor y que sencillamente predican el Evangelio. Y lo tercero que nos dice este versículo es que Dios elige a los necios, débiles y viles y menospreciados para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios escoge a estas personas con un propósito, y el propósito que nos dice ahí es avergonzar a los sabios, avergonzar a los fuertes. ¿A qué se refiere eso? Si uno ve el contexto, se está refiriendo a lo que los judíos consideraban lo fuerte, a lo que los griegos consideraban lo fuerte. Lo que los griegos consideraban era la gente intelectual, muy pensadora, muy reflexiva sobre los temas, y que buscaban otra respuesta aparte del Mesías. Y los judíos que esperaban a un Mesías poderoso que viniera y que no podían soportar el mensaje del Evangelio. No podían soportar ese mensaje que les parecía totalmente humillante. Eso eran los sabios y los fuertes. Ellos eran los entendidos de la época, pero el Señor dice: yo he llamado a esta gente sencilla para que anunciara el Evangelio, para que anuncie el Evangelio, y así avergonzarlos. Ahora es importante considerar, como siempre, o recordar siempre, cómo era la idea del honor y la vergüenza en aquella época, o en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Todas las personas buscan lo honorable, y todas las personas evitan la vergüenza, que no es solamente individual, recuerda, Medio Oriente, sino que es comunitaria. Si yo hago algo vergonzoso, avergüenzo a mi comunidad. Si yo hago algo honorable, traigo honor a mi comunidad. Y esa es la lógica. Entonces los corintios, o la iglesia, la gente que estaba en la iglesia de Corintios, se sentía que era una persona honorable por seguir la filosofía de aquella época. Decía: yo soy honorable por seguir a estos retóricos que están hablando muchas cosas, y me alejo de la cruz del Calvario porque trae cierta vergüenza, y no quiero relacionarme tanto a la cruz del Calvario. Y el Señor
Y Pablo, perdón, aquí le escribe y les dice, no, ustedes van a encontrar honor cuando se acerquen a la cruz del Calvario. Y cuando vean que en la cruz del Calvario es donde está el poder y la gracia, y no en los judíos, no en los griegos, sino en Cristo. Y lo que nos decía también, en cuarto lugar aquí en estos versículos, es que avergüenza a los sabios, avergüenza a los fuertes, y también hace que ninguno de nosotros se jacte en su presencia. Al mostrar el poder de Dios que está solamente en Jesucristo, entonces ninguno de nosotros podría jactarse. La arrogancia y la jactancia era algo constante o que se veía constantemente en la iglesia de Corinto. La gente se jactaba por sus dones, se jactaba por su conocimiento, se jactaba por las pequeñas cosas que había hecho y pensaba que por eso era gran persona. Pero el Señor muestra que nadie debería jactarse en su presencia, porque todo lo que Él hace, lo hace para su propia gloria y para su propio honor. Así tenemos otros versículos en Isaías capítulo 42, verso 8, donde el Señor dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48, 11, lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honor. Todo lo que hace el Señor es solamente porque Él quiso hacerlo para su gloria, y no para que nosotros nos jactemos. Ahora, si miramos a la iglesia de Corinto, podemos encontrar varias cosas paralelas para nosotros también. Varias cosas que se aplican o se podrían aplicar directamente a nuestra vida. Y lo más directo y claro que podemos ver es que primeramente Dios nos eligió. Así, al igual como a los corintios, aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos damos cuenta de que hemos sido elegidos por el Señor. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada por lo cual nosotros hayamos podido ser elegidos, sino que simplemente fue la gracia del Señor. Somos como personas que hemos cometido miles de crímenes, y aún así el Señor nos ama porque hemos sido escogidos por Dios y porque Él ha determinado que así sea. Y es algo que debería constantemente causar en nuestro corazón asombro, gratitud y gracias por ver ese increíble amor que nosotros, como decía nuestro hermano Franco, aún somos rebeldes, aún pecamos, y aún así el Señor nos ama porque nos ha amado con su infinita gracia y su infinita misericordia. Y eso es una lección maravillosa que debe provocar admiración en nosotros. Otra cosa que vemos paralelamente a lo que nos dice aquí es que nosotros somos necios, somos débiles, somos viles y menospreciados. Eso somos parte de ese grupo de esas personas que han sido escogidos por Dios y que no son nada sorprendentes. Cuando nos ponemos al lado de gente sorprendente, nos ponemos al lado de Alexis Sánchez y echamos una pichanguita, somos nada, ¿cierto? No vamos a poder quizás ni quitarle el balón. Ninguno de nosotros, cantantes famosos, filósofos famosos, científicos famosos, nada. Delante del mundo nosotros somos don nadie, menospreciados, viles y débiles. Y eso a veces las personas se desalientan un poco por eso y dicen: bueno, yo no soy nadie, puede caer en el otro extremo, soy un miserable, soy un vil. Sí, lo eres, no hay problema, alégrate. Lo eres, pero Dios, con eso que somos, con nuestro trasfondo de vida, con nuestra historia de vida, con lo que hemos pasado y no pasado, Dios nos ha escogido para llevar a cabo un propósito. Y los judíos esperaban que el Mesías viniera como un guerrero fuerte y llegara y irrumpiera en Jerusalén y atacara a los gentiles y destruyera a todos los malvados. ¿Pero qué hizo el Señor? Llegó en una familia humilde, llegó en secreto casi, algunos pocos vinieron. Los grandes religiosos de la época, los grandes filósofos de la época no supieron de Jesús. Él apareció, llegó, silencio, entró a Jerusalén sentado en un burro, un poco de personas ahí levantando las palmeritas. Y esa fue la gran entrada de Jesús. Murió en una cruz, con muy pocas personas cercanas, resucitó, muy pocas personas vinieron. Y es porque el Evangelio es muy diferente al mundo.
Es muy diferente a lo que la gente espera o tiene expectativa de lo que va a hacer. El Señor actúa así. Y el Señor también a nosotros nos ha escogido no siendo fuertes, no siendo sabios, no siendo inteligentes. Y quizás alguno de ustedes se siente tonto, o poco inteligente, o poco sabio. Y si siente eso, amén, va al Señor, se pone en la cruz del Calvario, ora al Señor y el Señor obra y lo transforma. El Señor lo usa con las personas en su trabajo. Quizás no puede explicar todas las preguntas que una persona le va a hacer y aún así hay personas que se convierten. ¿No es eso el poder de Dios? Aún con toda la cultura y todas las cosas que suceden en nuestro mundo y la gente que se opone al Evangelio, aún así gente se convierte. Yo no dirá que la gente no piensa, no, si la gente piensa. Pero lo que pasa es que el poder del Evangelio es eso, es el poder del Evangelio, no está en nosotros. Es lo que el Evangelio puede hacer y puede transformar los corazones de las personas para que vengan al Evangelio. Y eso lo usa con nosotros que somos pecadores, que somos débiles, que somos viles, que somos menospreciados. El Señor nos usa a nosotros. Así como usó a los pecadores para que predicaran y anunciaran el Evangelio, asimismo nos usa a nosotros hoy, ahora, para anunciar el Evangelio. Y somos escogidos, hermanos, con un propósito. Y el propósito es vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio. Y eso hará que no nos jactemos nunca de eso. Nunca vamos a jactarnos por orar más, por leer más la Biblia, o no deberíamos. Porque al final lo que estamos haciendo es simplemente vivir la buena nueva. Pero una de las tentaciones comunes que tenemos como seres humanos, pecadores, es creer que porque hacemos algo de más ya somos lo máximo, soy el más espiritual. Y esos pecadores que están ahí, que no leen su Biblia, que no oran esta semana, son tan viles. Y entonces me siento superior y empiezo a mirar a mis hermanos como alguien superior y empiezo a jactarme delante de Dios sin darme cuenta. Y sutilmente aparece en nuestro corazón ese deseo o esa tentación de decir: yo soy superior espiritualmente porque vengo todos los domingos, porque yo visito a los hermanos, porque yo los llamo en la semana. Entonces yo puedo jactar. Pero la verdad, ¿qué nos dice la Biblia? Nadie puede jactarse delante de su presencia. Lo que hacemos es solamente porque la gracia de Dios está en nosotros. Todo lo que hacemos simplemente es su misericordia, su amor, su bondad. Incluso si muriéramos como han muerto cristianos hoy en día, como en esta semana que murió un pastor una vez más, los pastores mueren agradeciéndole: gracias, Señor, por permitirme servirte. Gracias, Señor, por el privilegio que me diste de tener una familia, de tener un hogar, de comer, de respirar. Cada respiro que yo tengo es misericordia, decía un puritano. Todo es gracia, todo es misericordia. Todo lo que el Señor nos ha dado. No hay nada que nosotros podamos jactarnos y decir: esto es nuestro, esto lo he hecho por mi fuerza, por mi intelecto, por mi poder, sino que ha sido solamente su gracia y su misericordia. Y Pablo, en los versos 30 y 31 de este capítulo, agradece a Dios. Agradece a Dios. Versos 30 y 31, porque nos dice que hemos sido justificados por el Señor, hemos venido al Señor y Él nos ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención en el Señor. ¿Quién es el que ha hecho todo? Cristo. Y nos describe un poco sobre lo que Él ha hecho. Nos va dando pequeñas descripciones, lo que el Señor ha hecho por estos necios, débiles, viles, menospreciados, y por esos pocos sabios que hay dentro de la iglesia. Lo que el Señor ha hecho ha sido magnífico. Y nos describe que Él nos ha justificado. Él nos ha justificado. Y eso nos recuerda otro pasaje de la Biblia, como Romanos capítulo 5, verso 1, donde es bien conocido ese pasaje donde nos dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha justificado. Pablo toma esas palabras de las épocas legales para darnos una explicación y decirnos que hemos sido declarados justos. Porque alguien más ha muerto en nuestro lugar
hemos sido declarados justos. ¿No es algo maravilloso eso, hermanos? Una de las cosas maravillosas que tiene la justificación es que cuando pecas, cuando nosotros pecamos y nos sentimos culpables por haber pecado, y Satanás está ahí para acusarnos y para decir, mira, ahí está otra vez este pecador, ahí está otra vez aquel por el cual tú moriste en la cruz del Calvario, ahí está otra vez pecando. Uno puede recordar y decir, sí, soy pecador, sí, he fallado otra vez, pero sí, Cristo murió por mí, por este pecado, por este momento. Soy justo no por mis obras, sino por Cristo, sino porque Él pagó en mi lugar. Y es por eso que Pablo, luego que explica esto de la justificación, llegando al capítulo 8, nos dice en el capítulo 8, versos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Entonces, cuando llegan esas preguntas a mi mente y esa culpabilidad de repetirme a mí mismo que soy un pecador, sí, eres un pecador, pero sí tienes también justificación en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y eso es algo muy maravilloso para nosotros. Tenemos justificación en el Señor. Imagínense los corintios, que eran gente muy pecadora, orgullosa, jactanciosa. Le estaban diciendo, ¿saben qué? Ustedes no hicieron nada, Cristo hizo todo. Lo que ustedes tienen que hacer es ir al Señor. Tienen que ir a Cristo una vez más y arrepentirse de sus pecados. Y luego también el apóstol le dice que hemos sido santificados. La idea de santificados, como saben, es apartados. ¿De qué? Apartados del pecado. Y Pablo había comenzado esta carta diciéndonos un poco eso en el mismo capítulo 1, en el verso 2, donde dice que los corintios son santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Había comenzado esta carta hablándonos un poco de la santificación, y más adelante, en la misma carta, nos habla nuevamente de la santificación. En el capítulo 6, verso 11, Pablo dice, 1 Corintios 6, 11, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué venía diciendo Pablo ahí? Contexto. Venía diciendo que antes nosotros éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, estafadores, etc. Antes éramos algo de eso. Todos nosotros tuvimos un pasado en donde vivimos el pecado y nos revolcamos en el pecado y éramos eso. Y practicábamos eso. Por supuesto, la gente no lo veía. Yo era una buena persona y era alguien, un buen hijo, se porta bien, va a la escuela, saca buenas notas, puede ser los padres, todo externamente. Pero el corazón, ¿dónde estaba? No estaba en Cristo. Y ahí es donde la gente cree que ser cristiano es ser una buena persona. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el corazón ha sido transformado por Cristo y ahora las motivaciones del corazón me llevan a eso. Externamente puedo verme buena persona y puede verse alguien muy respetable, pero el corazón puede estar envuelto en maldad y en pecado. Y eso éramos cada uno de nosotros antes de Cristo. Y el Señor nos santificó, nos apartó de eso, nos salvó, y ahora en Cristo tenemos esta vida nueva y deseamos la santificación, hay una lucha constante con nuestro pecado para abandonarlo e ir en pos de Cristo, santificados por Cristo Jesús. Y también otra palabra que usa ahí es que hemos sido redimidos. La palabra redimir venía de la idea de comprar, significaba la palabra comprar, y la referencia obvia era la compra de esclavos de aquella época, en donde se practicaba y se hacía, y había compra de esclavos. Era el pago de la libertad de un esclavo. Se redimía a una persona, quería decir que se había pagado por esa persona para librarla de la esclavitud, y entonces ahora pudiera tener libertad. Y el Señor usa esta palabra
para decirnos que nosotros, antes de ser creyentes, éramos también esclavos. En este mundo tenemos esclavos de Cristo y esclavos del pecado. Eso es lo que hay. Y por eso Jesús, cuando discute con los fariseos, le dice en el capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 34, le responde y le dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Está diciendo, ustedes fariseos se creen libres, ustedes se creen que conocen la ley de Dios y la viven. Bueno, ustedes son esclavos. Ustedes están esclavizados al pecado. Y no van a poder ser libres hasta que el Hijo los libere. Que era Jesucristo. Y por eso Pablo nos muestra un poco de esta aplicación, un poco de esta libertad, de lo que hemos sido libertados en Romanos capítulo 6, donde nos explica un poco de cómo nosotros, al haber sido libertados, al haber sido comprados por la sangre de Cristo, ahora debemos usar todo lo que somos, toda nuestra fuerza, todo nuestro intelecto, todas nuestras emociones, toda nuestra energía en servir a Cristo. Cuando no hacemos eso, es como si dijéramos, ¿sabes qué, Cristo? No me importa que tú moriste en mi lugar, no me importa que tú pagaste el precio, no me importa. Yo voy a vivir en el pecado. Me voy a revolcar en el pecado y no me importa todo el precio y el tesoro glorioso de lo que tú hiciste por mí. Y eso es terrible, hermanos, hacerlo, pero lo hacemos. En ocasiones lo hacemos. Y por eso que nuevamente ahí la justificación es maravillosa, porque nos permite arrepentirnos de hacer eso, de menospreciar de tal manera el sacrificio y la obra de nuestro Señor. Pablo termina este capítulo citando la Escritura y algo que dijimos al principio que Jeremías tenía, que Pablo tenía en mente a Jeremías, que era Jeremías 9, donde decía la Escritura, y Pablo cita ahí específicamente en el 31, quien se quiera gloriar, que se gloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen, decía el profeta Jeremías. Y Pablo toma la frase de ahí y solamente dice que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que toda jactancia o arrogancia es pecaminosa. Todo tipo de jactancia que esté basado o que se centre en mí, en mi yo, en quién soy yo, o lo que yo hago por el Señor, es pecaminosa. Pero toda la jactancia, comillas, que se base en lo que Cristo hizo, en la obra que Cristo hace, en la cruz del Calvario, en lo que el Señor está haciendo en mi vida, en lo grandioso que es el Señor, es una jactancia, comillas, que está en el Señor. Que se basa y que admira y pone como centro a Cristo. Es, por ejemplo, decir, yo he trabajado en la obra de Dios. O, ponga por ejemplo contrario, la gente que uno le dice, yo llevo 18 años en el Evangelio. ¿Ok? Le dice uno, ¿está bien? Y yo he hecho todo esto por Cristo. Y me he esforzado todo este tiempo por la obra del Señor. ¿Bien? Bien, hermano, qué bueno. Diferente es decir, yo he trabajado 18 años en el Evangelio, he estado sirviendo al Señor, y por la gracia de Dios, el Señor ha hecho todo esto. ¿Me estoy jactando en algún grado? Estoy diciendo, el Señor ha trabajado y ha obrado en mí para hacer todas estas cosas. El Señor ha hecho cosas increíbles que no puedo explicar cómo yo llegué a hacerlas, pero sí sé que fue porque la gracia de Dios actuó en mí. Y eso es aplicar el Evangelio a nosotros y decir, el Señor nos ha llevado a ser lo que somos, el Señor ha construido esta iglesia, el Señor ha hecho que yo crezca en santificación, el Señor ha hecho que yo venza pecados que pensé que jamás iba a vencer, pero no he sido yo. He usado lo que Dios me ha dado para hacer eso, pero finalmente sé que el Espíritu Santo quien ha actuado en mí y ha trabajado en mí
Y es Cristo, y es su obra, y es su cruz el que ha logrado hacer esto. Y uno ve y dice, es maravilloso. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la cruz del Calvario. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo hasta que el Señor regrese. Y entonces cuando nos presentemos ante Dios y digamos, Dios, nos deleitamos y te agradecemos por toda esa gracia maravillosa que tú has estado haciendo. Y vamos a simplemente adorar y contemplar su sabiduría, su gloria cuando Él regrese. Oremos. Señor, te damos la gracia.